Bien, señores, buenas tardes. Hoy viernes estamos aquí una vez más con ustedes y vamos a tener un programa hoy ligeramente distinto de lo que acostumbramos a hacer, porque vamos a empezar hablando de pelota, porque nosotros los petromacorizanos no solamente estamos muy orgullosos de por fin acercarnos a competir por el campeonato de este año, sino que además, otra cosa que nos alegra mucho es que es una competencia entre dos Macoríes. Macorís del Este, que es el Macorís de San Pedro de Macorís, y Macorís del Cibao, que es el San Francisco de Macorís. Entonces, para hablar de eso, les traje una cabeza Macorís. Enfócala para que vean qué es una... Miren, señores, eso es... La gente aquí le dice que eso son semí, eso es una cabeza Macorís que es un clásico dentro de la arqueología dominicana, y eso es lo que tallaban los indígenas de estas dos zonas que son los Macoríes. Por eso la zona de San Pedro de Macorís se llama San Pedro de Macorís, la de San Francisco de Macorís. Los Macoríes son ese grupo indígena que tallaban esa piedra para convertirlo en eso, y eso era lo que caracterizaba a ese grupo indígena. Yo me siento muy feliz porque después de muchos años, por fin nuestro equipo de San Pedro de Macorís, pues está jugando con otro Macorís. Cualquiera de los dos que ganen es bueno, porque somos del interior, pero yo tengo que decir algo sobre San Pedro de Macorís y la pelota. Lo que tengo que decir es que San Pedro de Macorís fue casi el origen del campeonato profesional de pelota que hoy en día se juega todos los años, desde hace unos años. El primer campeonato profesional se jugó en San Pedro de Macorís en el 1936. Habían 4 equipos, los 2 de la capital, Licey Escogido, en Macorís, Estrellas Orientales, y el del Cibao. Ese primer campeonato lo ganó Macorís. Lo ganó Macorís, eso tiene una connotación muy especial para quien les habla, porque el primer play de pelota que hubo en San Pedro de Macorís, que era de madera, pero era un play bastante grande, lo construyó, lo donó, lo regaló al pueblo mi abuelo. Y ahí se jugó el primer campeonato que ganó Macorís, y que al final del campeonato de eso se irritaron la gente de la capital, porque al Macorís ganar ese juego, que llevó refuerzos de fuera, había un gran refuerzo que era Cocaína García, ahí jugó Tetelo Vargas, todos esos grandes peloteros tradicionales macorizanos. ¿Qué sucedió? Que no se quisieron conformar, acuérdense que era en la época de Trujillo, los de la capital, con que un pueblo ganara. Entonces, en el año siguiente, en el 37, se juntó lo que era Licey Escogido, y fue un equipo de la capital, el Santo Domingo. Ahí hubo incidentes serios. Mi papá incluso tuvo un problema en el play con Francisco Martínez Alba, Paquito Martínez, que quería defender a la capital y que era hermano de María Martínez, tercera esposa de Trujillo. Y esos incidentes, porque no, en ese segundo año ganó, por supuesto, Ciudad Trujillo, la capital, porque fue casi a la mala. Eso provocó que se acabaran los campeonatos de pelota hasta que se reiniciaron 10 años más tarde. Yo quería comentarles eso porque esa es la razón por la cual los mejores peloteros y la cantera más grande de peloteros dominicanos que han
se han destacado en los últimos años como los mejores peloteros del mundo, tú puedes decir, que ganan los mayores sueldos y demás, son de la zona de San Pedro de Macorís y de algunas otras zonas del resto del país. Sobre todo hay un grupo muy importante, muy interesante, ahí entre Palenque y Nizao y ese pedazo también. Pero en San Pedro de Macorís, que fue una ciudad muy curiosa porque ahí hubo de todo. No solamente hubo inmigración muy interesante, muy importante de muchos países, sino que mucha gente no sabe que el único sitio que hubo un teatro de ópera fue en San Pedro de Macorís, y donde hubo el primer aeropuerto, fíjense que no digo aeródromo, digo aeropuerto, era un puerto aéreo marítimo, fue ahí en la desembocadura del Iguamo. Yo recuerdo que en el 1939 me montaron o me llevaron allá en un avioncito que venía desde Caracas. Eran unos avioncitos que eran como una bateíta, con una ala arriba, dos motorcitos y se utilizaban en el agua, lo que llevaban eran 8 o 9 pasajeros. Desde entonces, San Pedro de Macorís se distinguió. Después vino la época en que se desarrolló la industria azucarera y vino toda la riqueza de eso. Después que desaparece el régimen de Trujillo, vinieron la época de los saqueos y de las barbaridades que se hicieron. En San Pedro de Macorís se hicieron tantas barbaridades que hasta se sacaron los rieles de la ciudad por donde cruzaban los trenes que traían el azúcar desde los ingenios azucareros hasta el puerto, para que hubiera que utilizar camiones para llevar el azúcar en vez del tren, porque los camiones tenían dueños que había que ocuparle sus camiones, mientras que el tren cargaba mucho más, era más barato. Todo eso sucedió, y sucedió todo lo que ustedes saben que ha sucedido. San Pedro de Macorís ha renacido con la fundación de una universidad, con la fundación de zonas francas y con el crecimiento vegetativo de la ciudad. Hoy en día se están desarrollando grandes industrias allá. Está la industria de César Iglesias, que produce muchísimas cosas, y va a seguir creciendo. Igual que en el Cibao, está creciendo San Francisco de Macorís por el cacao. El cacao de San Francisco de Macorís es el mejor cacao del mundo, y ahí hay algunos grupos empresariales que tienen grandes extensiones sembradas de cacao y también de otros frutos. Me limito a hablar del cacao porque es el más importante. Consuelo de Pradel, su esposo y yo, amistosamente, vamos a esta especie de playoff, a ver si ganan los macorizanos de allá o los macorizanos de acá. Pero estamos en lo mismo. Bien, dicho eso, quiero hablar otras cosas. Incluso quiero identificarme con Consuelo de Pradel, que fue la primera que yo la oí, que tomó una posición y dijo, yo no soy Charlie. Y como yo estaba pensando en lo mismo, me sentí muy bien de que ella no fuera Charlie, porque yo tampoco soy Charlie. Pero además de eso, he visto en las últimas 48 horas que el Papa tampoco es Charlie. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Bueno, lo que estamos queriendo decir es muy sencillo. Las religiones son optativas. Cada quien puede coger la religión que crea mejor o la que tenga razones para tomarla. Y esas religiones deben de ser respetadas por todo el mundo. Yo soy católico romano, pero tengo un gran respeto por evangélicos, por judíos, incluso. Yo he hecho casi como quien dice de rabino, porque he bautizado, el bautizo de los judíos es la circuncisión, muchísimos judíos. Creo mucho en los evangélicos, creo mucho en todas las religiones, porque todo el que se mete a alguna religión tiene siempre un deseo positivo de mejorar y de
tratar de que las cosas sean mejores en el mundo entero. Entonces yo no veo por qué un grupito de pseudo dibujantes franceses, que siempre los franceses ustedes se saben que se les han dado de que son los mejores y los que más saben de todo. Yo diría que los únicos que son peores que los franceses son los ingleses. Vivían burlándose de los muslims, que llaman ellos, de los mahometanos, de los que creen en Mahoma y en su Corán, en sus cosas. Yo aprendí a convivir con los mahometanos en Canadá, porque en los hospitales donde yo trabajé en Canadá, había muchísimos indios de la India y pakistaníes, casi todos eran musulmanes, y siempre nos llevábamos muy bien, incluso a veces hablábamos de religión, pero con el debido respeto. Los musulmanes no representan a Mahoma ni a su Dios, a Alá, ni nada. Ellos consideran que es una falta de respeto hacer una figura que represente a uno de esos dioses o a su Dios. Entonces, yo no veo por qué un grupo de franceses o de lo que sea tiene que burlarse y dibujar unos cuantos muñequitos diciendo que esos son Mahoma. Ya hubo el antecedente y el precedente de que un escritor aparentemente de origen indio, Rushdie, que escribió los versos satánicos y cuestiones antimusulmánicos, podríamos llamar, contra la religión musulmana, fue amenazado y desde hace 20 o 25 años está escondido. Yo debe estar durmiendo debajo de la cama de alguien, porque lo amenazaron que por irrespetuoso con esa religión lo declararon reo y le hicieron sentencia de muerte. Por eso tiene más de 20 años escondido por ahí. Entonces ya había ese antecedente. Entonces no se pongan a estar de necios con eso, porque esa gente son violentas, tienen su creencia. A lo mejor a nosotros no nos parece adecuado el tipo de reacción que ellos tienen, pero esa es su religión y nosotros nosotros no tenemos que opinar sobre la religión de nadie. Hay que respetar esa religión, que es lo que acaba de decir el Papa a los periodistas en un viaje que ha hecho hasta Sri Lanka y las Filipinas y demás. Señores, todos podemos respetarnos unos a otros sin necesidad de ofender por estupideces como esa. En una ocasión yo fui a Constantinopla y fui a visitar ahí se encuentra la principal, digamos lo que vendría a ser el equivalente del Vaticano para ellos. Teníamos de guía una musulmana, jovencita, que estaba estudiando en España, en Barcelona, y hablaba un español perfecto. Entonces ella nos hizo de guías. Y yo le hice muchas preguntas, incluso sobre su religión, que cómo era, para entrar allá en Santa Sofía, que es esa iglesia que ellos veneran allá y tienen como su sede principal. La costumbre es quitarse los zapatos. Todo el mundo se quita los zapatos ahí, si no se los quitan, pues no pueden, no deben, no pueden ser. Y todo el mundo respeta eso, aunque sea. Yo y mi grupo, naturalmente, nos quitamos los zapatos, entramos. Ella nos iba explicando, pues ustedes saben que los musulmanes tienen unas torres altísimas y ahí se suben el equivalente a los sacerdotes de ellos y a determinadas horas dan una serie de especies de gritos, de sonidos, que es convocando a la oración, que ellos hacen varias veces al día. Cuando hacen la oración, ellos como que se arrodillan, se agachan y hacen una serie de rezos. Ella nos explicó todo eso, hizo eso,
y nos explicó incluso que a la salida, cuando ellos terminan, desde que alguien entra en un templo de eso, ellos tienen la creencia de que están acompañados de dos ángeles, uno que se pone a la derecha y otro a la izquierda. Entonces ellos hacen sus oraciones y demás, y cuando terminan, que ya van a salir, se despiden de los dos ángeles. Hacen una reverencia al lado derecho y hacen una reverencia al lado izquierdo. Esa es su creencia, que Dios los bendiga. Entonces no hay por qué burlarse ni nada de eso. Por eso yo no soy Charlie. Esa gente, aunque la reacción fue más allá de lo razonable, de ametrallar a toda esa gente y demás, pero no provoque a otro que no le está haciendo nada a usted, que está tranquilamente ahí. Incluso entre los muertos que hubo, el individuo ese que en las fílmicas se ve que ellos van saliendo y está herido en el piso, tirado en una calle, y cuando le pasan por los lados le descargan en la cabeza un arma. Ese era un musulmán, un muslim. Ellos no tienen que ver con eso, ellos están en lo suyo. Y ahora están haciendo cosas que a nosotros nos parecen bárbaras, porque en los últimos atentados que han habido en esas ciudades, que explotan y matan 15 y 20 en los mercados donde hay mucha gente, los últimos dos atentados han sido los que llevaban la carga de dinamita envuelta en su cuerpo, eran dos niñas de 10 años o menos. Dos niñitas de 10 años, y fueron y se explotaron. Eso a los ojos de nosotros es una barbaridad. Pero eso es su creencia, y ellos defiendan sus intereses. Nosotros podemos estar de acuerdo, pero no tenemos que estarnos burlando tampoco de eso. Esa era lo que yo quería decir. Me alegro mucho que el Papa haya apoyado esa posición, que es la de un servidor y también la de Consuelo de Pradera. Tenemos que hablar de otras cosas. El asunto de Haití está medio complicado. Yo esta mañana vi un programa que hizo Julio Jacín sobre unas industrias que hay en Haití, en donde hay una parte del trabajo que hacen esas industrias que se hace en Santiago y otra parte se hace en Haití. La parte de Haití es más grande que lo que se hace aquí. Aquí tienen unos 3.000 empleados obreros y el lado de Haití tiene más de 7.000, unos 7.500. Entonces, el lado de Haití se ven grandes instalaciones, jardines muy bien cuidados, y todas las personas que están ahí trabajando, los 7.000 y pico, están uniformados, organizados, al mediodía van por grupos a comer, les dan su almuerzo y ganan un salario razonablemente bueno. Incluso se estima que de ahí viven unas 30 o 35.000 personas, con los sueldos que ganan los 7.500. Eso es algo muy positivo. Yo no me imaginaba que eso era ni del tamaño, ni que estaba haciendo la labor que está haciendo. Ojalá Julio Jacín repita eso u otras estaciones, para que se vea que no todo es negativo. Se pueden hacer cosas con Haití. Lo que no se puede es seguir haciendo lo que nosotros hemos estado haciendo con relación a Haití. Eso de hacer una universidad en un sitio desértico, donde ya los haitianos se ocuparon de arrancar las puertas, las ventanas, los aparatos sanitarios, dejar nada más el esqueleto, y gastar aquí la cantidad de dinero que se gastó en el gobierno que precedió a esto, eso es una estupidez de todo el tamaño. Pudieron haber hecho un hospital, pudieron haber hecho industria de zona franca pudieron haber hecho cualquier cosa que era mejor que eso. Cada cual que saque su conclusión sobre el por qué se hizo eso y no otra cosa. Aquí seguimos teniendo problemas
con la llegada de indocumentados. No solamente porque son gente que no se pueden identificar, porque no tienen ni acta de nacimiento, ni una cédula, ni nada. A pesar de todos esos disparates que están diciendo en contra de la República Dominicana, que es el primer país del mundo, que no solamente está tratando de organizarlos y de darle identidad a todos ellos, sino que además lo hace gratuitamente, cosa que ellos no quieren hacer con sus propios ciudadanos. Entonces, es inexplicable que encima los haitianos tomen actitudes y digan lo que dijo el embajador haitiano aquí, el Fritz Cinea, que se ha ganado hace mucho tiempo ya, que se lo manden para allá, declarándolo persona no grata, después que ha dicho que aquí, la República Dominicana, nosotros, nuestra prensa, todo lo que dice son mentiras y tergiversaciones y demás. Yo quiero saber si lo que ha pasado de ayer para hoy, en donde parece ser que un autobús lleno de técnicos y demás, que venía de Haití para acá, parece precisamente proveniente de la industria esa que tiene el señor capellán en Haití, fue apedreado, fueron violados, saltados, etc. Señores, vamos a ser serios y no podemos nosotros los dominicanos aguantar todas las galletas que nos den ellos, sin siquiera decir, espérate que yo no aguanto 2 galletas, yo aguanto una, pero la segunda te la devuelvo a ti también. Toda la actitud de los haitianos es repudiable. Hoy mismo en los periódicos está una ballena enferma, se acercó a la bahía de Fort Liberté, una bahía que de hace tiempo que debió haber sido convertida en un lugar donde los barcos, los veleros pequeños que cruzan de Miami a las Antillas Menores continuamente, queda eso en mitad de camino y es muy resguardada, y ahí debieron de haber puesto un sitio donde pudieran reaprovisionarse, donde pudieran comprar mercancía y demás, pero no se ha hecho nada. Pues ahí en esa bahía de Fort Liberté apareció una ballena que aparentemente estaba enferma, fue arponeada por los haitianos. No solamente fue arponeada, sino que dice el periódico, incluso trataron de sacarla porque siguió un poco más allá adelante la ballena y se pegó mucho de la costa, trataron de llevarla mar afuera y no pudieron hasta que finalmente se murió. Yo pongo en duda todo eso porque conociendo cómo son los haitianos y las cosas que hacen, yo creo que se merecen como que las cosas se aclaren muy bien. En una ocasión yo fui a las islas de los 7 hermanos, unos islotes que hay ahí, cerca de Montecristi, que pertenecen a la República Dominicana, a donde los bubí, unos pájaros que migran desde Alaska, de todas partes del mundo, van a anidar. Esos bubí ponen unos huevos grandísimos, que la gente cree que tienen particularidades muy especiales, más que de alimentación, de excitación sexual. Entonces me encontré con que ahí había un faro que los haitianos que cruzan desde Haití hacia las islas esas habían destruido, desbaratado, y la caseta del faro la habían convertido en una especie de cocina donde hay un tanque en donde ellos vienen a la isla, pisan todos los huevos de los bubí que están en grandes cantidades para romperlos, se van y una semana después regresan. Ya saben que todos los huevos que encuentren una semana después son huevos que están frescos, porque ya ellos hace una semana los habían destruido todos. Entonces con esos huevos los hierven dentro de ese tanque que han llevado ahí en la caseta que era del faro,
y se los llevan para mercadearlos en Haití o comérselos ellos. Yo en ese viaje andaba por suerte con un médico dominicano que es miembro del asimilado del ejército, de la Fuerza Aérea. Y suerte que él andaba armado, porque tuvimos que salir corriendo bajo tiro, porque estábamos siendo objeto de agresión de parte de los haitianos. Todo eso son cosas que suceden y que no se dicen o no se publican. Los dominicanos tienen que saber que todo eso es así. Yo no es que esté tratando de crear odio entre unos para otros, al contrario. Pero hay que poner las cosas en su puesto. Y las autoridades, cuando suceden cosas así, yo creo que deben, por respeto y por consideración al país, hablar y decir lo que está sucediendo para que todo el mundo lo sepa y se tomen las medidas correspondientes. Señores, nos están haciendo señas que tenemos que ir para allá arriba, así que regresamos en un momento. Cuando regresemos vamos a poner los teléfonos, por si alguien quiere llamar, hacer algún comentario sobre lo que estamos diciendo. Y algunas otras cosas que nos quedan por hablar. Adelante. Bien, señores, antes de que nos metamos en la llamada telefónica, quiero invitarlos a todos a que el próximo día 26, que es el día de Duarte, vamos a tener una misa que va a oficiar el cardenal en la catedral a las 8 de la mañana el 26, y después de eso vamos a ir en desfile desde la catedral hasta el Parque Independencia, el altar de la Patria, y yo quisiera que eso se convirtiera en una especie de manifestación pública de nosotros los dominicanos, que con nuestra asistencia pidamos que se defienda la soberanía y el interés de la República Dominicana y de los dominicanos en seguir siendo dominicanos, y en consecuencia que haya una asistencia masiva de personas a ese lugar. Y ojalá que la carretera que acaba de inaugurarse de Bávaro a Ubero Alto, a la mina de Miches, y que de Miches luego baja a El Ceibo o sigue hasta Sabana de la Mar, ojalá esa carretera sea nombrada Juan Pablo Duarte. Ya está bueno de poner nombre extranjero a nuestras principales vías, Winston Churchill, John Kennedy. Aquí hay muchos dominicanos con mucho mérito que no necesitamos buscar nombres de gente extranjera que nunca supieron ni dónde estaba la República Dominicana para ponerle sus nombres. ¿Tenemos alguna llamada en espera? Hay llamada. Adelante con la llamada. Buena. Buena, señora. Díganos. Buena. Buenas tardes, díganos. Yo estoy llamando para felicitar ese programa. Gracias. A Consuelo y a usted, pero en especial a los vinchos, como le dicen. Bueno, pues. Porque son las únicas personas que se preocupan por nosotros los dominicanos. Yo soy Eugenia Cernuda y voy a estar presente el 26 y vamos a luchar contra esa malaria de haitianos que nos están haciendo, porque no tenemos un gobierno que nos defienda. Ese hombre que está al lado de Danilo Medina, él tiene que quitarlo, y al bandido ese también, del locutor ese, que ni sé cómo se llama. Gracias. De nada, señora Cernuda, gracias por su contribución a este programa y por hacernos partícipes de su manera de pensar. ¿Tenemos otra llamada? Adelante con la próxima llamada. Sí, buenas. Buenas. Sí, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Me habla Minerva de Los Jardines. Dígame, doña Minerva. Que quiero aprovechar estos días que se celebra el nacimiento de Duarte y la fiesta patria
para llamar a estos dominicanos que tenemos en el gobierno, en el poder, a que se pongan las manos en el pecho y que tomen coraje, porque la verdad que Duarte tuvo mucho coraje de liberarnos. Entonces ahora lo que vemos o sentimos es que quieren hacer lo contrario, porque la verdad es que, o sea, si una persona, ahora Duarte hizo eso por nosotros y no vemos la actitud de estos gobernantes, ahora nadie va a tener ese valor que tiene Duarte para defendernos cuando vuelva y se arme lo que se va a armar, porque aquí se va a armar algo. Lo que tienen es que cerrar esa frontera y poner los negocios, que los haitianos vengan a comprar a la frontera, que no tengan que cruzar para acá, sino que la frontera completa sea un sitio de negocio de compra de lo que ellos necesiten allá. Sí, un intercambio comercial como los hay en toda la frontera del mundo y no lo que hay en este país, que es una frontera abierta para que los haitianos sin documentación, cargados de enfermedades y con una miseria espantosa, vengan a este país a vivir de el Estado dominicano, el gobierno dominicano, curarse con el impuesto de los dominicanos y que le construyan casas con el dinero de los dominicanos. Gracias por su llamada. Tenemos otra llamada. Adelante con la próxima. Bueno, doctor Armenteros. Dígame. Buenas tardes. El pueblo dominicano debe empezar a preguntarse a qué fue que accedió el presidente Danilo Medina o qué decidió hacer para conseguir el elogio del vicepresidente Biden cuando le dijo por fin los Estados Unidos han conseguido un líder decidido. ¿Qué se comprometió él a hacer en perjuicio de la República, de la soberanía y de la independencia dominicana con el presidente Biden, que logró ese elogio de líder decidido? Y por otra parte, saber el pueblo dominicano que saber por qué le imponen a las Fuerzas Armadas aprender creol. Este es un gobierno traidor. Bueno, mi opinión sobre eso es que el creol es una de las razones que ha mantenido tan atrasado a Haití, porque es un idioma que no lo habla nadie. El creol es un invento de ellos, que como usted sabe, los esclavos africanos llegaban a Haití y de promedio duraban 7 años vivos. Entonces ellos mezclaron los distintos dialectos que usaban en su lugar de origen, junto con algunas palabras de español, algunas de inglés, otras de francés y algunas de holandés, hicieron ese idioma que nadie habla. Ellos no pueden progresar porque no hay libros en el idioma de ellos. Entonces no pueden aprender ni hacer nada. Entonces aquí nosotros, que deberíamos de estar promocionando que en Haití se hable un idioma que se habla en otra parte, lo que estamos enseñando a nuestras Fuerzas Armadas a hablar creol, para mí eso es algo insólito. Tenemos otra llamada. Adelante con la próxima. Díganos, buenas tardes, no queda más nadie. Y ya no acabamos. Ay, mi madre. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Si Dios quiere, la semana que viene estaremos aquí de nuevo. Vamos a ver si no pasa como un programa que yo vi en días pasados, ayer, que había unas personas diciendo verdades y alguien interrumpió el programa. Y en mi casa y en todas las demás casas dejó de verse hasta que terminó el programa. Hasta eso quizás llegaremos nosotros, no lo sé. Señores, que pasen un feliz fin de semana y piensen en todo lo que ustedes oyeron aquí hoy. Hasta la próxima.